chicas, buenas tardes. Continuando con el capítulo La evangelización como auxilio o servicio, la lección de esta semana se va a llamar Misión Reconfigurada. La lectura bíblica la vamos a encontrar en 2 de Corintios, en el capítulo 5 del versículo 14 al 21, y dice así: Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nuestro Señor Jesucristo llamó a 12 discípulos que estuviesen con él para que les enseñara la palabra y ellos supieran la misión de nuestro Señor Jesucristo y pudieran predicar la verdad a todas las personas. Y estos discípulos obviamente tenían una vida pasada, tenían un trabajo, eran de diferente manera o tenían cierto carácter, pero el Señor los iba cambiando conforme les iba enseñando. Y este es un gran ejemplo del poder redentor de nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres eran como nosotros, como cualquiera. Tenían pecado también. Como todos nosotros somos pecadores por nuestros padres Adán y Eva. Así ellos eran pecadores y tenían esta vieja naturaleza. Pero para hacer lo que Dios les había mandado necesitaban nacer de nuevo. Y bien, mi primer tema es alguien en tu lugar. El juez justo no da por inocente al culpable. La condición del ser humano bajo pecado reducía a nada cualquier argumento que pudiéramos tener de inocencia. Imaginemos que nosotros como seres humanos, si el Señor no hubiese venido a morir por nosotros, estuviéramos delante de Dios. ¿Qué le podríamos decir? ¿Qué argumento podríamos darle? Yo soy la mejor de todas, he creado hospitales, he movido a millones de gentes para que donen, o hice esta causa, alimenté a tantas personas, trabajé por los huérfanos, no sé, ayudé a madres solteras, no sé, muchísimas cosas que podríamos decir. Pero nada de eso vale. Dice la palabra que nuestras obras son como trapo de inmundicia. ¿Qué podríamos decir nosotros para pagar lo que debemos de pagar? Ni con nuestra vida podríamos pagar lo que Dios hizo por nosotros. Dios vino y murió por ti y por mí para que fuéramos salvos por su gracia, esa gracia redentora de Dios que ideó desde un principio cómo iba a venir su Hijo a salvarnos. Cuando el Señor les dice en Génesis, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ya desde ahí Él estaba profetizando la venida de nuestro Señor Jesucristo para pagar lo que nosotros debíamos de haber pagado. Por eso dice el tema, alguien en tu lugar. Jesús vino a estar en nuestro lugar por nosotros, para pagar lo que nosotros debíamos de haber pagado, porque la paga del pecado es muerte, pero Dios envió a ese Cordero a pagar por nosotros, a quitar esa separación que había
entre Dios y el hombre, y ahora ya podemos tener por nuestro Señor Jesucristo libre acceso al Padre. Cristo tomó el lugar que nos correspondía. Cristo, sin conocer el pecado, asumió nuestra condenación, nuestra culpa. Se colocó en nuestro lugar para recibir sobre sí el descargo de la sentencia del juez justo. Jesús en la cruz cargó todos nuestros pecados, cargó sobre sí el juicio de ese juez justo de nuestro Padre, y Jesús alcanzó para nosotros la justicia por el perdón otorgado. Y sólo así entonces vamos a poder entender las palabras que dijo Pablo, que leímos hace un momento, de modo que si alguno está en Cristo, y dice el libro, no es que el pecador decidió ocupar el lugar justo de Cristo o aceptó estar en el lugar de Cristo, sino que Jesús mismo, por su gracia y por su amor, estuvo dispuesto a estar en el lugar del pecador, de modo que los escogidos hemos sido rescatados y colocados al amparo de Cristo y su justicia. Esto es lo único que va a hacer que en nosotros suceda ese cambio de vida, esa nueva criatura. Y esto me da pie a mi segundo subtema, que dice nuevos para servir. Leímos en Corintios que dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Solamente cuando somos justificados y llamados hijos de Dios, que hemos aceptado ese sacrificio de Cristo, la obra entonces del Espíritu Santo se hace visible en nosotros. Todo lo que antes éramos, todo lo que antes creíamos, hacíamos, decíamos o cómo nos comportábamos, todo eso se queda atrás. Ahora el Espíritu Santo habita en nosotros para transformar nuestra vida. Como ya les he dicho, nosotros al aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, viene a morar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros desde adentro, desde lo más profundo de nuestro ser. Nos mantiene en ese proceso de santificación. Muchos dicen, ay, es que me convertí y así dejé las cosas. Sí, hay personas que lo hacen. Hay personas que se convierten a Cristo y de la noche a la mañana dejan de hacer cosas que antes hacían, que estaban mal, pero muchas, y creo que la mayoría, no lo hacemos así. Son cosas que se van dando paso a pasito, un proceso continuo y de toda la vida. Cuando inicias, obviamente es más recurrente tu caída. Vas a caer una y otra vez, pero conforme va pasando el tiempo, tú vas a ir cambiando eso y ya no va a ser tan corto el tiempo que pasaba para que tú cayeras, sino va a ser cada vez más espaciado y más espaciado, porque ya has ido trabajando en eso. Y así con todo. No solamente con la mentira, con la avaricia, con el egoísmo, con el ego, sino también con tu forma de ser, tus hábitos. Todos estamos en ese proceso. Y eso es lo que no entienden las personas. Cuando dicen, es que yo ya fui a la iglesia, pero ya no vuelvo a ir ahí porque todos son unos hipócritas y mentirosos. Pero es que la gente no entiende que no es un lugar de gente perfecta, porque no lo somos. Es un hospital para sanar a las personas. Obviamente sí vamos para glorificar su nombre, para alabarlo, para cantar junto con los hermanos, para convivir con los hermanos, no sé, para aprender más de su palabra y un montón de cosas. Pero dentro de esas está el ir para escuchar la palabra y tener ese cambio en nosotros. Leí una imagen en donde decía, antes de usar la Biblia como espada, debes usarla como espejo. Y sí es verdad, la Biblia refleja lo que eres tú, lo que tienes, refleja realmente lo que eres, lo que tienes de mal en ti. Tú te ves en el espejo en las mañanas y dices, mira, me salió una cana, o me salió una arruguita, o me salió un granito. O sea, es un reflejo de ti mismo.
Así la Biblia debe de ser. La Biblia nos confronta día con día. Por eso debemos todos los días de leer la palabra, porque en ella estamos nosotros reflejados. Y ahí vemos cómo dice Dios, debes de ser esto, debes de hacer esto, pero para cada uno es distinto. Yo te puedo decir, es que leí este versículo y Dios me habló y me dijo esto y debo de cambiar esto porque soy así, porque digo esto, porque hago esto. Pero otra persona te va a decir, no, es que Dios me habló y me dijo que Él me ama y que a pesar de cualquier circunstancia Él está conmigo. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Antes de leer, pedirle al Espíritu Santo que te hable, que te dirija, que confronte lo malo en ti. Debemos de leer más la palabra, de tener más hambre por ella. Muchas veces no la leemos porque nos da flojera, porque no la entendemos, no sé, no le damos el tiempo. Pero la Biblia es tan hermosa cuando habla a tu vida y es hermoso cuando sientes la voz de Dios que te dice, oye, has hecho esto bien, pero cambia esto. ¿Qué le dice Dios a las 7 iglesias en Apocalipsis? Primero les da un elogio. Tú has hecho esto, has perseverado, has orado, has hecho esto bien, te conduces de manera correcta, pero tengo contra ti esto. Y así nos habla a nosotros. Nos dice, sí, has hecho bien esto, pero tienes que cambiar esto y esto y esto. Y ahí es cuando el Espíritu te dice, a ver, tú estabas orando por esto, acuérdate. Y Dios te dice que, Y lo lees y dices, híjole, yo me he sentido así en esta semana, yo he hecho esto malo, o he dicho esto, he pensado estas cosas, y sí es cierto, tiene razón, no debo de hacer así, así y así. Entonces ya como conclusión les digo que sigamos orando, sigamos pidiéndole a Dios que transforme nuestra vida, que transforme primero nuestro interior, para que nosotros podamos ir y predicarle a las personas y ayudar a las demás personas conforme a esa renovación que hubo en nuestra vida. Dice el libro, es el joven bajo la condición de nueva criatura lo que lo hace un individuo diferente. Es capacitado para servir en el reino de Dios ampliamente, servir con la vocación con la que ha sido llamado, servir obedientemente en la tarea misionera de la iglesia y servir personalmente a Dios, administrando sabiamente los dones recibidos. Cada persona tiene dones específicos, tiene un propósito específico, tiene un lugar específico donde va a ser ese propósito. Debemos de pedirle a Dios que nos guíe para saber ese propósito, para saber en dónde, con quién, cómo debemos hacerlo y desarrollar esos dones que Dios ha dado en nuestra vida a cada persona. No van a ser los mismos dones que le va a dar a él o a ella o a ti o a mí, van a ser diferentes. Por eso debemos de seguir orando, de seguir trabajando, de seguir preparándonos, de no dejar a un lado la Biblia, de no dejar a un lado la oración. Son nuestras armas para luchar en la vida y para ir, como dice el libro, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Muchas gracias por ver este video, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema. Dios los bendiga.